Ya. Muy buenos días, profesora. Hoy mi persona, Jennifer González, junto con mis compañeros Noel Jaén y Evelyn Acevedo, le hablaremos sobre las texturas y los materiales. Vamos con la evolución de las texturas. Primero comenzaremos con lo que es la prehistoria, en el periodo específicamente el periodo neolítico. Aquí los seres humanos pues empezaron lo que era el sedentarismo y empezaron a utilizar los materiales que encontraban en su entorno. Estos eran rústicos y naturales obviamente, que como por ejemplo lo que era el hueso, la piedra, la madera, el barro y la paja. Ya pasando a lo que es la arquitectura precolombina, perdón, los primeros edificios utilizaban materiales tales como los juncos, las fibras. Ya cuando empezaron a utilizar, a hacer lo que eran monumentos, templos, pues utilizaron la piedra y el adobe como sus principales materiales. Esto se desarrolló más que todo en Mesoamérica y en la zona central andina. Entrando a lo que era la Edad Antigua, específicamente con el antiguo Egipto, sus principales materiales eran lo que es el adobe, que era utilizado principalmente para viviendas, y la piedra, que era utilizada para lo que eran templos, pirámides, algunas tumbas. Otro textura presente en esta época eran los jeroglíficos y los bajorrelieves, que pues es un sistema de escritura que ellos tallaban en las paredes de las tumbas y de los templos. Ya entrando a lo que era la arquitectura mesopotámica, su principal material era el adobe. Entre ellos se destaca la utilización en los zigurats, que eran las edificaciones anteriores a lo que eran las grandes pirámides. Entrando ya a la arquitectura griega, los materiales principales utilizados aquí eran lo que era la piedra, la madera. La madera se utilizaba como soportes en techos, el adobe, que era utilizado principalmente en lo que eran las casas, la piedra, específicamente la piedra caliza, la piedra y el mármol, obviamente, en lo que eran muros y columnas, principalmente de los templos y de los monumentos, y algunos metales tales como el bronce, que se utilizaban como detalles decorativos. Ya en la arquitectura romana, ellos utilizaban la piedra cortada en sillares regulares y dispuesta a soga y tizón, como podemos ver en la imagen, y posteriormente también utilizaron lo que era el ladrillo y la madera. Cuando este material era pobre, pues se solía revestir con placas de mármol. Ya entrando a lo que es la Edad Media, empezamos con la arquitectura gótica. Con la arquitectura bizantina, ellos utilizaban principalmente lo que eran los ladrillos y los morteros de cementos. Estos eran hechos con una mezcla de cal, de arena, también de piedras o ladrillos triturados, y también utilizaron los que eran los mosaicos como un revestimiento principalmente en los que eran las iglesias católicas, y estos representaban pues pasajes de la Biblia. Estaban entrando ya a la arquitectura gótica, su principal material era la piedra y la madera, también se utilizó el barro, y posteriormente también se utilizó lo que era el ladrillo. Y entrando más a la arquitectura románica, estos utilizaban frecuentemente el calicanto, que era como un tipo de mortero. También utilizaban lo que eran el ladrillo, principalmente en Europa, en España principalmente, y la madera en cubiertas de techo y lo que eran las tejas. Ya entrando a la Edad Moderna, empezamos con la arquitectura renacentista. Esta se utilizó la piedra, también se utilizó los detalles en bronce, logrando así una perfección técnica, y las paredes se caracterizaban por tener acabados muy pulidos y muy tersos. También está lo que es la arquitectura de Rococó, que en ella se utilizaron materiales tales como la madera tallada, el hierro, también se utilizó el bronce, la piedra, y como podemos ver, pues también se utilizó bastante el mármol, y este tenía una gran cantidad de ornamentos en sus fachadas. Ahora mi compañera Evelyn continuará con los que son la arquitectura neoclásica. Bueno, tenemos la arquitectura neoclásica,
que pues en este tipo de arquitectura se utilizaba mucho lo que era los materiales como lo que es piedra, el mármol y también algunos arquitectos en ese entonces fueron introduciendo un poco lo que venía siendo el material del hierro. Como podemos ver en estas edificaciones, pues se utilizaban ya muy poco lo que era esa de ornamentación que se utilizaba más en el rococó. En el rococó vemos que se utilizaba mucha ornamentación en la parte de la fachada, ya en la arquitectura neoclásica esto se reduce un poco, no podemos ver en la imagen, pues la ornamentación es bastante escasa en esta área de aquí. En esta arquitectura se utiliza más lo que es texturas más lisas y pues también se utilizan las arquitecturas, pues no, las texturas rugosas, pues, pero más que todo esas dos. En la arquitectura moderna podemos ver que hay una diferencia con las arquitecturas pues más antiguas, pues ya se deja a un lado todos estos materiales y esta ornamentación, porque ya en esta época de la historia estaba dándose lo que era la revolución industrial, que esta era una respuesta a esos nuevos materiales que estaba eh, dándose en ese momento, que eran más que todo el acero, el concreto, el ladrillo, el vidrio que se estaba utilizando en ese momento. Vemos texturas más lisas, más suaves, que la daban lo que es el concreto, o sea, el repello bastante liso. También el vidrio que se utilizaba, por ejemplo, en la... Eh, en las fachadas. ¿Pásalo? No se cargan las imágenes. Bueno, vamos a pasar a la textura. Primero que todo vamos a hablar acerca de qué es la textura más que todo. Que la podemos definir o podemos decir que textura es la apariencia externa que tienen los materiales, objetos o cosas que están a nuestro alrededor. Estas texturas son un elemento que más que todo invita a ser tocado para ser apreciado de una misma forma. Esto no quiere decir que no se puedan apreciar con el sentido de la visión. Se pueden apreciar con el sentido de la visión, ya que podemos imaginar cómo se sentirían, pero a través del sentido del tacto podemos apreciarlas de una mejor forma. Tenemos dos tipos de textura. Tenemos la textura, como podemos ver, la táctil y la visual. Vamos a hablar primero sobre la textura táctil, que es la que podemos apreciar a través del tacto. Por ejemplo, materiales como la piedra, como la madera, el vidrio. Y también tenemos la visual, que esta más que todo la distinguimos con el sentido de la vista. En esta influyen, como vemos en esta imagen, lo que viene siendo esas texturas que se generan mediante la luz y la sombra sobre superficies que ya poseen ciertos materiales. Estas las podemos apreciar más que todo usando la vista. Pásalo. Ok. Las texturas son parte pues de la arquitectura, una parte importante, ya que permiten que los usuarios, los espectadores, utilicen más de un sentido a la vez. Esto lo podemos ejemplificar de esta manera. Tenemos una edificación con acabados, por ejemplo, el acabado de la piedra. Obviamente, el espectador va a sentir, o sea, ver, por ejemplo, poniéndome de ejemplo, yo veo esta edificación de aquí y la veo con esa textura bastante rugosa, pues crea en el espectador ese deseo como de sentir esa textura, de ver cómo se siente.
no solamente podemos crear textura con materiales, sino que también la arquitectura permite que creemos textura, como he mencionado antes, con luz, con luces y sombras. Que esto más que todo lo utilizan para dar lo que es profundidad y jugar con el espacio. O sea, podemos ver en esta imagen de aquí, tenemos sombras, tenemos luces y pues nos crea una sensación de amplitud en este espacio. Utilizando estas texturas de iluminación, pues creamos, como dije, efectos bastante significativos. ¿Pasan? Ahora vamos a hablar sobre esas texturas que encontramos en arquitectura y cómo influyen en el sentir de las personas, cómo crean efectos en nosotros. Por ejemplo, perdón, la textura lisa, como vemos, voy a borrar en esta imagen, tenemos una textura lisa que nos da una sensación de que esa pared es limpia, es simple y también nos crea sensación de lejanía. Tenemos también la textura rugosa que nos da una sensación de algo natural, podemos decir, de algo que está un poco viejo, también de fortaleza y de algo próximo. Tenemos también la textura sedosa, que está más que todo, la podemos ver en, por ejemplo, el interior de las edificaciones, o sea, por ejemplo, en recubrimientos de sofás, en cojines, y esta nos da una sensación más de calidez, de suavidad. Al tocar esa textura vamos a sentir algo suave y también algo bastante sencillo. Tenemos la textura áspera, que esta nos da una sensación de que es algo duro. También nos puede dar sensación de rechazo a algunos, porque esto varía dependiendo de la persona. También la textura dura, que nos puede dar sensación de fortaleza, de seriedad, algo más serio y algo más como un poco de frialdad. Y la textura blanda, que también al igual que la textura sedosa, se ve más en la parte interior de las edificaciones, por ejemplo en los cojines. Al nosotros sentarnos en ellos, vamos a sentir pues algo bastante suave, vamos a sentir bienestar, o sea, vamos a sentir bien en ese lugar y también vamos a sentir, pues vamos a sentir que es placentero estar en contacto con esa textura blanda. Siguiente. Ok. Podemos decir o concluir, pues, más que todo en esta parte de la exposición, que las texturas juegan un papel importante en la arquitectura, ya que estas crean en la persona, en el usuario, en el espectador, ya puede ser sensación de aceptación o de rechazo. ¿Por qué digo que aceptación o de rechazo? Voy a poner un ejemplo. Una textura rugosa puede que para mi compañera Jennifer la textura rugosa no le sea una textura muy bonita o que no le agrade un poco. En cambio, mi compañero Noel, esa textura, pues él puede decir que esa textura le gusta utilizarla, le gusta verla. Entonces esto varía mucho en la persona. O sea, una textura puede agradarte a ti, pero puede no ser tan bonita para otra persona. Podemos utilizar texturas lisas y uniformes que pueden darnos sensación de calma y de agrado. Y también podemos utilizar texturas para dar juego a la arquitectura. Por ejemplo, una textura rugosa la podemos utilizar con una figura irregular y va a crear ritmo, como por ejemplo la imagen que vemos aquí, en esta parte. Se crea ritmo utilizando la disposición de las ventanas con las texturas que está en esta fachada.
Esta textura nos va a generar bastante curiosidad a las personas que están observando, y pues de eso siento que se trata la textura, pues de crear en el usuario esa curiosidad y esas sensaciones. Por eso es muy importante que eh, en la arquitectura se utilice de forma correcta las texturas para que las personas puedan tener una percepción correcta de lo que estamos edificando. Ahora mi compañero Noel va a estar hablando un poco sobre lo que son los materiales. Bueno, en el tema de materiales, vamos aquí a clasificarlos un poco y a sacar sus características más importantes para lo que es la construcción. Primero, se deben considerar según su función y su utilidad, ya que las cualidades de cada uno de los materiales varía. Unos tienen más plasticidad, unos tienen más propiedades que otras, y bueno, cada construcción varía según el material que se use, y según esto le permite adoptar una forma u otra, y así se conserva. Cada material tiene un tipo de resistencia, tiene una acción que puede ser vista hasta de forma artística, y cada material tiene una plasticidad y una resistencia diferente que varían entre uno y otro, ya que si comparamos el vidrio con la piedra, podemos ver que el vidrio no tiene la misma resistencia que la piedra, pero en cambio el vidrio tiene más aislamiento que lo que es la piedra, un aislamiento más acústico. Cámbiala. Primero lo vamos a clasificar según las funciones en constructiva y ornamental. Según su función constructiva y ornamental, esta también se clasifican en lo que es nobles y pobres. Entre los materiales nobles, estos son los que pueden ir vistos y no precisan de un revestimiento que los oculte. En el caso, por ejemplo, del mármol, que este es muy utilizado en las cocinas y por lo general siempre se suele ver a la vista. Es un material bastante agradable a la vista y que funciona de esta manera. La piedra es otro material de este término noble, ya que se suele también utilizar así a la vista, y esto crea la sensación de una rigidez, de dureza. Y la madera trabajada, ya una madera más trabajada, tiene un aspecto más interesante, más bonito, más agradable, lo que significa que pasamos ahora son los pobres, tienen esa característica que a lo largo del tiempo se las ha ido cubriendo, se ha utilizado otro material adicional para taparlos, como el ladrillo, como placas, como mosaicos. En el caso del ladrillo, este en algunos casos es utilizado como un material noble, ya que se suele dejar a la vista. Pero en la mayoría de los casos, el ladrillo, por lo general, se trabaja de la estructura y se coloca un revestimiento sobre él, un concreto sobre él, igual que también lo que es el concreto, se suele trabajar cubriéndolo con revestimientos, ya sea hasta con pintura, con cualquier tipo de material se suele cubrir, igual que la madera, que ya esta no es trabajada, ya que la madera no trabajada tiene un aspecto más, se puede decir más natural, pero también tiene un aspecto más rústico, más rudimentario, lo que la hace ver un poco diferente a la madera que está ya trabajada, que claramente se ve la diferencia entre ambas. Una madera más barnizada, más tratada, tiene un aspecto más estético y se ve más elegante que una madera sin trabajar. Pásala. Los materiales también pueden ser clasificados constructivamente según su origen. Tenemos primero lo que son los materiales pétreos, que aquí están lo que son las piedras de todo tipo, ya sea piedra normal, la arenisca, el granito, la caliza. Estas tienen una composición muy variable y es un material muy utilizado, ya que ha sido utilizado desde la prehistoria. Se ha visto muy utilizado desde tiempos muy antiguos.
Y estos tienen ya un aspecto, una compacidad, una rigidez, una dureza más, muy funcional, que por eso se utilizó, por su rigidez y su dureza. También pueden ser moldeables, eso es otro aspecto más, bastante reconocido de la piedra, lo que le hace ser un material muy utilizado, que siempre ha sido utilizado y que a día de hoy se sigue siendo utilizado. Tenemos lo que son los materiales pétreos, que aquí entran lo que son una piedra artificial, cerámica, vidrio, ladrillo, ese tipo de materiales. Estos materiales ya no se pueden obtener de una forma natural, o sea, se requiere un proceso artificial para llegar a obtener este tipo de materiales. Por ejemplo, en el vidrio se requiere ya un término de combinación de ciertos elementos, óxidos, igual que el ladrillo también necesita una cocción. Hablando del ladrillo, este material es también, este pertenece ya a los materiales más cerámicos. Entonces, este tipo de material son trabajados de otro tipo de materiales como el adobe. Este se combina con agua, con paja y sufre un proceso de cocción. Esa arcilla que se produce de ese barro sufre un proceso de cocción y se utiliza a través de un molde, se logra esta forma de ladrillo. Ya pasamos a lo que son los materiales aglomerantes, que este tipo de materiales son aquellos que tienen propiedades adherentes, o sea, entre unos y otros. Y en la construcción son muy trabajados para unir diferentes tipos de otros materiales, de unir estructuras. Aquí podemos ver el ejemplo de cales, de cementos, que son materiales, y también los materiales aglomerados, que son los hormigones. Estos materiales, aparte de tener esa propiedad de ser adhesivos, tienen también la propiedad de ser moldeables, ya que estos también sufren un proceso para poder llegar a su forma rígida y su forma dura, ¿no? Entonces esto ya, al ser procesados, con un molde, se logra generar un tipo de volumen de elemento que se puede ser utilizado en la construcción. Y al unir todos esos elementos podemos llegar a construir muchos elementos de gran tamaño. Y para ejemplo eso tenemos lo que es el cemento, que ya es combinado con agua, gravilla, piedra machacada y agua, y se obtiene lo que es el hormigón que conocemos a día de hoy. Y ese hormigón es el que es compactado en un molde, ya puede ser de madera o metálico, y se logra este bloque que todos conocemos. Pasamos también a lo que son los materiales metálicos, que son el hierro, el acero, el aluminio, el cobre, que tuvieron su auge en el siglo XIX, cuando la revolución industrial provocó que este tipo de material surgiera a la luz para darle una solución a las necesidades de la población. Este tipo de material es, como ya conocemos, es mucho más fuerte que lo que es la piedra, el concreto, es muchísimo más fuerte. Y en su tiempo estuvo muy ligado a lo que es la ingeniería y a día de hoy, de igual modo, se utiliza mucho. También hay diferentes tipos de hierros, como el acero, que el acero es el material más utilizado por su fuerza, por su rigidez. Y este también sufre su proceso para poder llegar a este tipo de materiales. Además de eso, se puede clasificar en galvanizado, forjado, fundido o dulce. Ejemplos de edificaciones metálicas muy sobresalientes pueden ser lo que es la Torre Eiffel, el Golden Gate, que este también surgió en ese siglo XIX a causa de esa revolución industrial, ¿no? Pasamos también lo que son los materiales orgánicos, que este ya se sobreentiende que son los materiales extraídos de la naturaleza. Aquí podemos ver lo que es la madera, el corcho, también pueden ser cuerdas, caña, el bambú,
son materiales también muy utilizados y que antes de que se diera todo este proceso de revolución industrial, de todos esos que afectaron en la utilización de materiales, era el material más utilizado para la construcción, ya que al ser se podía moldear a diferentes tipos de construcciones. Entonces la madera fue el principal material de construcción de aquellas épocas. Se utilizó por lo general en la región norte de Europa y también en la región norte de América. Y en el resto de países, por su escasez, ¿no? Ya que en estas regiones era más abundante, en el resto de países, por su escasez, se utilizó como de forma de andamio, para realizar encofrados, de entibado, de carpintería. Y estos ya tenían un nivel de plasticidad y resistencia que los hacía mucho más fáciles de trabajar. Y el único problema de lo que es la madera era su facilidad para el incendio, ¿no? Ya que la madera no se llevaba bien con el fuego, claramente. Entonces, ya pasamos al último material, que serían los materiales plásticos, que estos ya fueron los últimos materiales que llegaron, que llegaron, ¿no? A día de hoy, al presente, que estos son ya unas sustancias más orgánicas, trabajadas en moldes, con químicos, con óxidos, y con el calor y la presión adquieren esa forma que después que ya alcanzan diferentes tipos de niveles y mecánicas, ¿no? En este término existen diferentes clases de plástico que pueden ser las termoestables, que una vez que se ha moldeado ya no puede volver a ser moldeado para ser modificado y obtener algo nuevo. También están los termoplásticos, que estos sí ya pueden ser moldeados y modificados una vez ya son trabajados y moldeados en principio, ¿no? Pueden ser modificados. Para ejemplos de estos pueden ser los cielos rasos, que son muy utilizados en la construcción para el aislamiento acústico, térmico, el polietileno, la resina. También se puede realizar tubos para el término de la plomería, y son materiales también bastante utilizados en la construcción. ¿Cambio? Ya pasamos a lo que son las obras que traemos de ejemplo. En esta primera obra tenemos lo que es la Casa Batlló de Antonio Gaudí, que esta es una construcción que, como se ve ahí, se realizó en 1904 y 1906. La característica más interesante, que visualmente a simple vista se puede notar, es que está revestida de vidrios y cerámicas con colores vivos, con colores muy llamativos. Ese azul que tiene la cerámica, el verde que tiene la cerámica, hace contraste también con el vidrio, ya que el vidrio obtiene esa tonalidad azul o verde dependiendo de lo que refleje. Y lo que más refleja, por ser fachada, sería el cielo y la naturaleza. Entonces, fue trabajada de esa manera y tiene una visualización bastante llamativa, ya que estos colores resaltan mucho. Aquí también se utilizó una textura para obtener una función de color por ese reflejo que tiene. Entonces, tanto por dentro y como por fuera, fueron trabajados de esta manera, ¿no? Con vidrios y cerámicas. Y hacen esa visualización bastante llamativa, ¿no? Pásala. Aquí tenemos lo que es el Bond Finance Center Norman Foster, que este ya es una construcción más grande, más trabajada por los ingenieros locales de la Universidad de Toñi, que entre las características de esta podemos ver que es un centro cultural, ¿no? Y se denota a simple vista que tiene una característica de flexibilidad, de movimiento, tiene un ritmo y una jerarquía por su forma, por su color bronce, por sus borlas, ¿no? Y también las características es que este está trabajado de manera en que cada una de estas borlas se mueve y hacen ese aspecto de movimiento, de ritmo que se quiere captar
y te atrae hacia él, ya que es una edificación muy llamativa por ese movimiento que denota dentro de él, esa textura que, que, que se ve, ¿no? A simple vista y se ve ahí trabajada y podemos ver la sección, ¿no? Que está trabajada de diferentes tipos de capas que se unen y estas giran y al girar se da ese movimiento que se quiso hacer así para que produjera eso. Pásalo. Y acá ya por último tenemos lo que es la Casa de la Cascada, que esta es de Frank Lloyd Wright, que esta es una casa muy llamativa porque está situada en un lugar muy adentrado en la naturaleza, ¿no? Entonces ese entorno se logró adaptar muy bien a la casa con la utilización de la textura de piedra y hizo que se mimetizara con el entorno, lo que logró una armonía bastante absoluta, ¿no? Además de la utilización del hormigón, que es un material liso, y como sabemos, los materiales lisos se suelen usar con materiales ya con textura para crear ese contraste y esa armonía visual, ¿no? Entonces, al ser utilizado en la naturaleza, que sabemos que la naturaleza está cargada de diferentes tipos de texturas. También tenemos el agua. Entonces, al utilizar el material, creó esa armonía visual y esa fluidez que hace ver a la edificación inmersa dentro de la naturaleza sin que lo veamos como que destruye la naturaleza, como que la está como opacando, no, sino que juntas conviven de una forma armoniosa. Y ya esto sería todo. Muchas gracias.